estamos volviendo en este encuentro de Aguar la Fiesta y en esta nueva dinámica que nos propusimos para conversar, dialogar con presencias necesarias, como todos los martes tenemos en este programa. Y hoy tenemos una mesa súper, somos muchas, así que les vamos a estar ahí como convidando un convite, podemos decir, acá charlando sobre deportes y feminismos. Vamos a estar no solamente charlando con presencias de nuestro país, territorio, sino también cruzando ahí la cordillera. Así que bueno, nos estuvimos preguntando por qué hablar de deportes en un programa de feminismos y viceversa. Así que hoy en este conversatorio estamos con las presencias que ya nos contó Fer. Les vamos a pedir a que cada una de ustedes se pueda presentar. Así que abrimos esta mesa de conversación de deportes y feminismo. Bienvenidas a este encuentro de Aguar la Fiesta. Gracias por este espacio principalmente. Así que bueno, le damos ahí como audio para que puedan estar charlando con nosotras. ¿Qué timidez? ¿Quién va? Hola, buenas noches. Buenas. No sé si quieren que las presentemos a todas o se van presentando ellas. ¿Cómo vamos haciendo? Ahí la operadora que... Si quieren podemos comenzar con Luz Fernández y Janet Torruela. Cuéntenos quiénes son, qué hacen, lo que quiera que la audiencia conozcan de ustedes. Bueno, hola Yani. Hola Luz. Así nos saludamos los jueves. Bueno, mi nombre es Luz, soy de Neuquén y estamos un poco, bueno, soy socorrista, formo parte de la revuelta acá en Neuquén, soy profe de educación física y un poco estamos en este espacio con Yani porque este año arrancamos un programa que se llama Que Otres Jueguen lo Normal, que combina un poco de la otra cara del deporte de lo que conocemos, así que dejo que mi compañera se presente primero y después hablaremos un poco más del programa. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Hola chicas, chiques y a quienes nos están escuchando. Mi nombre es Janina, yo soy de Bahía Blanca, aunque estoy viviendo en Neuquén actualmente. Estoy estudiando sociología y llegué a la sociología un poco también a partir de la experiencia en el deporte, porque el deporte nos hace pensar en un montón de cosas. Y acá en Bahía jugué al básquet, como casi la mayoría de quienes vivimos en Bahía tenemos mucho vínculo con el básquet. Yo también fui jugadora y nos encontramos con Luz en la revuelta y con la misma idea y las ganas de hacer un programa de deporte con la mirada desde el feminismo. Así que fue re lindo encontrarnos también en esa coincidencia, porque bueno, parece que el deporte recién se suma a la ola, ¿no? O sea, hay muchas discusiones por dar todavía adentro y bueno, fue una linda coincidencia encontrarnos desde estos dos lugares, desde el deporte y desde el feminismo. Bien, y del otro lado de la cordillera, podríamos decir las compañeras de las colocolinas, pero vamos a dejar que ellas se presenten. En este caso, le damos la palabra a Libertad y a Isidora. Hola a todas, a todos. Por acá Isidora. Bueno, nosotras nos juntamos en la colectiva de mujeres colocolinas Irene Velázquez. Somos hinchas, somos mujeres colocolinas de un club más o menos importante, si no el más grande de acá de Chile. Colo Colo, Club Social y Deportivo. Nuestro trabajo nace hace ya un tiempo. La mayoría de nosotras nos conocimos participando en el ala institucional un poco de este club. Y decidimos crear este espacio un poco más autogestionado que es el colectivo Irene Velázquez. Bueno, nosotras nos juntamos sí por el amor a Colo Colo, pero también con la convicción política de que el fútbol es una trinchera como de acción social. Es un espacio de organización, es un espacio no solo de esparcimiento, de asociatividad, sino también un espacio de lucha, como el fútbol parece que de repente es un poco la excusa, como que de repente
es solo un apéndice de todo el horizonte tan gigante que nosotras pensamos para Colo-Colo. Y bueno, como pensamos también en que las problemáticas de las personas que habitamos este territorio al sur del mundo se reflejan directamente en Colo-Colo, no porque sea casualidad, sino porque somos el equipo más grande de Chile. Como eso no es, como es normal que las problemáticas de los colocolinos y que de las colocolinas sean también las problemáticas un poco de los chilenos. Y allí nosotras también encontramos, cuando nos juntamos un poco con los obreros, con las obreras que habitan este territorio y que deciden esta pasión, que deciden quedarse aquí, que deciden un poco ser colocolinos, encontramos no solo ese hombre obrero enunciado, sino también a la mujer obrera, que de repente ya no es solo obrera, sino que también es una mujer hincha y obrera. Y ahí nosotras vamos hilando fino sobre estas violencias, cómo el patriarcado se va colando en todos los espacios que tenemos. No solo desde el ala institucional, que fue como la primera llegada que tuvimos, sino también desde los espacios más sociales, como pensar un poco más en las barras, pensar en las mujeres que se encuentran en esos espacios que han sido como invisibilizadas históricamente. Bueno, es un poco de la colectiva, tenemos ya casi un año, un poco más de un año trabajando. Pensamos constantemente en estrategias para visibilizar a la mujer colocolina, como pensando no solo en la mujer hincha, sino también en las mujeres protagonistas en la cancha, mujeres futbolistas, mujeres que ha costado esa profesionalización del fútbol, que ha costado esa visibilización. Gracias. Eso somos. Un montón. Bien, y además también en este conversatorio tenemos a Mónica Santino. Si querés, podemos ir con tu presentación. Bueno, muchas gracias, compañeras. Gracias por la invitación. Es un orgullo compartir espacio con compañeras de lugares diversos, porque justamente el feminismo se trata de eso. No hay uno solo, no tenemos todas la misma manera de pensar, y me parece que en ese intercambio está nuestra fuerza política. Yo soy exjugadora de fútbol, directora técnica ahora, y parte del colectivo feminista La Nuestra, que tiene trabajo sostenido con el fútbol en la Villa 31, acá en Retiro, en la ciudad de Buenos Aires. Hace 14 años que estamos en ese territorio, y la verdad que todo lo que decimos, expresamos y aportamos a la construcción del fútbol feminista es lo que aprendimos en conjunto con las chicas en la Villa 31, ¿no? A medida que ellas querían ser mejores jugadoras, nosotras fuimos mejores directoras técnicas, y es lo que entendemos como una estrategia de empoderamiento colectivo, ¿no? Desde habernos apoderado de la cancha, un territorio que no se podía casi entrar, a pensar y problematizar lo que pasa con nuestros cuerpos, con el vínculo entre nosotras, con el lenguaje, y darnos cuenta que el fútbol es mucho más que lo que pasa en la cancha. Y a partir de ese ejercicio de derecho, entender que las transformaciones son colectivas, y que un feminismo villero contado desde esos sitios y de esos lugares y de esos raspones en las rodillas y de toda la felicidad que el fútbol nos da, es posible, ¿no? Es posible de expresarlo, y es posible de ponerlo a disposición de tantísimos otros grupos que trabajan lo mismo, y a partir de ahí ser un movimiento, ¿no? Me parece que a esta altura podemos hablar ya de un movimiento feminista alrededor del fútbol y del deporte. Y creo que no exagero, creo que tiene que ver con el Ni Una Menos, el 2015, la popularización de los feminismos, y cómo ahí el deporte entró en agenda. Antes no, digamos, antes de esto los feminismos no se ocupaban del deporte, o si lo hacían de manera muy aislada, y estoy hablando de un feminismo quizás mucho más blanco, académico y más elitista, ¿no? Donde se concebía el deporte como algo tan de varones que, bueno, no valía la pena entrar, ¿no? Siquiera. Entonces me parece que lo que viene ocurriendo con esta popularización del feminismo y el empuje
de montones de compañeras es que estamos problematizando y pensando qué pasa con nuestros cuerpos en esos lugares, justamente con el deporte, ¿no? Un escenario que construye sentidos, todos los sentidos en donde el patriarcado se ha apoyado durante siglos, y por eso creo que nos negó siempre la posibilidad de jugar, ¿no? Porque jugar en un espacio de liberación para las personas tremendo. Así que bueno, ganas de compartir con ustedes todo esto que venimos masticando y craneando hace tantos años acá en la Villa 31. Hay una canción popular nuestra de la calle que dice ahora que sí nos ven, ¿no? Pero ese ejercicio de vernos también fue para hacia nuestras organizaciones internas, ¿no? Y ahora que sí nos vemos, Moni, porque también creo que hay planos organizativos que en algunos tiempos fueron más en solitario, ¿no? Y que esto de hacer un diálogo intergeneracional, un diálogo pluri también tiene que ver con esto, ¿no? Ahora que sí nos vemos, así que en este programa tenemos una insistencia con armar las genealogías de cada uno de los temas que armamos, y creo que, bueno, que vos estés acá hoy es parte de esta historia, ¿no? Que se dio tal vez en algún punto más en solitario, más invisibilizada, pero que ahora, por suerte, gracias al trabajo sostenido y continuado de quienes nosotras llamamos las referentas y las referentes históricas, también hoy podemos hacer ejercicio del diálogo, ¿no? Así que un placer tenerte en esta mesa y un placer también tener a las demás compañeras para que surja este diálogo, ¿no? De lo interseccional también, de lo intergeneracional también, que es una característica que tienen estos feminismos, ¿no? Que dialogan y dialogan desde diferentes lugares. Y en eso, cuando pensábamos, bueno, de cómo abordar esta temática y de por qué hablar en un programa de feminismo sobre deportes, queríamos que, bueno, que las protagonistas también lo puedan contar. Si ustedes tuvieran que conversar, imaginémonos que del otro lado hay alguien que nunca la convocó al deporte, le convocó al deporte, o al revés, que sí fue convocada por el feminismo, pero no el deporte. ¿Qué les parecería importante decirles, comunicarles, ¿no? ¿Por qué esto está tan atravesado? ¿Por qué decimos que se relacionan? ¿Y por qué es importante tener en cuenta las dos cuestiones? Yo creo que un poco lo hablábamos con Yani también antes de esta conversación de hoy. El deporte ha sido un espacio negado, ¿no? A las mujeres, a los cuerpos disidentes, como lo ha sido la política, como lo ha sido el espacio público durante mucho tiempo. Es un espacio que se nos ha negado y es un espacio que el feminismo nos hizo conquistar también, ¿no? Entonces, personalmente, a mí el deporte por un lado y el feminismo por el otro me salvaron la vida en distintos momentos de mi vida, entonces es imposible pensarlo por separado, y creo que un poco esto que decía Mónica recién, como cómo se van, no sé, cómo se van entramando un montón de cosas que suceden adentro de la cancha, cómo era un espacio negado que fuimos ganando. La idea de este programa de radio que estamos llevando adelante acá en Neuquén también tiene que ver con eso, o sea, lo pusimos como un lugar donde a la cancha entramos todos, porque, no sé, particularmente nosotras venimos del ámbito del club, del ámbito de lo deportivo, del rendimiento y demás, donde como medio que nos disciplinaron en nombre del juego, y el feminismo nos hizo entender que el juego era otra cosa, y que el disfrute y el placer venía por otro lugar, y que eso era lo que queríamos recuperar también del deporte. Entonces me parece que para una persona que, no sé, que el deporte nunca le llamó la atención, la invitaría a pensarlo desde ese lugar más feminista, más sociológico, si lo queremos pensar desde ese lado, de bueno, pasan un montón de cosas con los cuerpos, con las personas adentro de la cancha y fuera de los límites de la cancha, porque es algo que abarca un montón de otras cosas, afectos, personas que están con nosotras todo el tiempo hablando de eso, y a quienes sí les ha convocado el deporte, pero no el feminismo, me parece que un poco cuando ya empezás a atravesar el movimiento feminista de cerca o no, te hace ruido, porque todos los espacios en los que empezás a poner tu cuerpo te empiezan a hacer ruido y los empezás a ver de otra manera. Así que creo que nada, esa invitación medio que queda implícita. No sé, Yani, ¿qué querés agregar? Sí, Luz, lo hemos hablado un montón de veces. A mí particularmente lo que me pasó con el feminismo en relación a mi experiencia deportiva fue que me ayudó incluso a amigarme con ese paso por el deporte,
de alto rendimiento, disciplinado, y que además tenía mucho de exclusión, ¿no? En el club solamente por ser mujer, digamos, ¿no? O sea, entrar a la cancha era hacerse el lugar y tener que explicar por qué queríamos estar adentro de la cancha, y muchas veces lo hacíamos siendo muy chicas, ¿no? O sea, 10, 12 años. Entonces el feminismo me ayudó a ponerle nombre a un montón de cosas y de violencias que estaban naturalizadas en el espacio y que una no entendía muy bien qué estaba pasando, por qué las estaba viviendo, por qué de pronto se estaba sintiendo incómoda en ese lugar. Y, y me parece que esa es la potencia del diálogo, ¿no? Entre el deporte y el feminismo, porque estos enojos que tenemos con estos ámbitos, que muchas veces son muy expulsivos, pero a la vez nos generan mucha pasión, mucho gozo, mucho deseo, ¿no? Porque lo que mejor me podía pasar era tenía que ir a entrenar, tenía que ir a jugar. Y que de pronto eso se volviera algo que te enojaba, porque además de entrenar tenían que pelear un montón de cosas, y muchas veces lo hacías en soledad. El feminismo viene como a pensar, bueno, ¿es posible otro deporte? ¿Es posible otras instituciones? ¿Son posibles espacios más amables para todos quienes queramos transitar el juego? ¿Quiénes tenemos derecho al juego? ¿Por qué no tenés derecho al acceso al deporte solo por tu genitalidad? O por las escuchaba recién, ¿no? El criadero de lesbianas, ¿no? Como el cuco, como si eso estuviera mal de por sí, digo, un montón de cuestiones que hacen mella muy fuerte en las infancias, y que tiene que ver con esto que hablamos de las infancias libres y, y nuestra posibilidad de desarrollarnos como personas, de lo que queramos ser. Entonces, ese diálogo entre deporte y feminismo me parece que potencia al deporte y potencia al feminismo, porque también el deporte trae discusiones a ese feminismo. Bueno, ¿por qué el feminismo no abordaba el deporte? ¿Por qué nos quedábamos afuera, ¿no? Entonces, también el deporte cuestiona o le permite al feminismo pensar otras cosas, pensar en los cuerpos. Bueno, un poco lo que decía Moni, que siempre es la que escuchamos, ¿no? Y con la que caminamos mucho. Me parece que es muy potente ese diálogo entre deporte y feminismo que se da muy fuerte a partir de, en Argentina, por lo menos del 2015. Ahora paso yo. La relación que podemos establecer es que el ser mujer nos entrega una particularidad distintiva en la que nos podemos sentar a hablar de las prácticas violentas, machistas y misóginas que experimentamos como hinchas, en el cotidiano, en la vida y en la cancha. Y así como existen otras particularidades, como en todos los distintos ámbitos en los que se desarrolla la mujer, pues podemos hablar así como del ámbito social, familiar, político, económico, académico, laboral. El deporte también es otra área de desarrollar el feminismo. Por tanto, nos vemos como comprometidas en esta trinchera de lucha en buscar la erradicación del patriarcado y estas costumbres, las que comenté anteriormente con el machismo y las prácticas violentas. Asumimos la visibilización de las mujeres como una responsabilidad política luego de tantos años de ser como invisibilizadas y ser como categorizadas como el segundo sexo, bajo dos convicciones súper claras, que una es que las mujeres siempre hemos sido parte de las prácticas deportivas y del establecimiento y la consolidación de los clubes deportivos. Y la segunda convicción es que esta presencia ha sido históricamente negada e invisibilizada. Como por dar un ejemplo, Colo Colo, su fundación, es gracias hacia la madre del fundador de nuestro club, que es David Arellano. Su madre se llama Rosario Moraga, y ella fue la que confeccionó la indumentaria o la primera vestimenta del club en 1925, y también abre sus puertas a que su casa se consigne como la primera sede social del club. Pero ella cobra relevancia recién como en los 2000. Antes de eso nadie habla como de su importancia, la generación de un club tan importante como lo es Colo Colo dentro de Chile.
Por otro lado, también cuestionamos el discurso invisibilizador que posiciona al fútbol como el opio del pueblo, puesto que nosotras como feministas y como colectiva trabajamos en torno a un proyecto serio junto a, a colectividades en torno al fútbol. Nos juntamos como colectiva y como con una convicción política de desarmar el sistema impuesto que nos violenta día a día y con la idea de construir una generación mejor para las próximas generaciones de niñas, niñes, niños, que tienen que desaprender todas estas lógicas patriarcales que nos han venido convenciendo de hace décadas y para generar una transformación en la sociedad. El horizonte que perseguimos va mucho más allá, no es tan solo el deporte, sino que también estamos hablando de cómo transformar la sociedad en términos como anticapitalista, antirracista, como en contra de la homofobia, en contra de la transfobia, en contra de la bifobia, en contra de todas esas cosas, y creemos que nuestra trinchera es el deporte. ¿Y por qué la relación ahí en los feminismos? Es porque por mucho tiempo se nos encerró en una burbuja en donde no podíamos como trabajar o desarrollarnos en las distintas áreas. Y en estos momentos sí podemos sentarnos a discutir entre mujeres, por ejemplo, la importancia del deporte, la importancia de la profesionalización del fútbol. Al menos en Chile todos los equipos de fútbol femenino no están siendo pagados, por ejemplo. Solo 3 equipos de cuantos de 21 equipos del primer plantel, del plantel de honor de todos los equipos de Chile, son las que están recibiendo ayuda monetaria, y eso es insuficiente. Entonces creemos que nuestro espacio de disputa en el deporte es sumamente importante. Esa. Bien. Bien, y Mónica, ¿qué nos puedes decir de esto, de esta relación entre deporte y feminismo? ¿Cómo es que se vinculan? Yo creo que se vincularon desde siempre y que empezamos a notarlo o a darle, si querés, una base de sustentación política mucho más firme en los últimos años, ¿no? Como veníamos diciendo. Nosotras por ahí, de esas conversaciones que tenemos asamblearias, que son maravillosas, decíamos esto de, bueno, el fútbol siempre fue feminista, ¿no? Y se encargaron de ocultarnos eso. ¿Por qué? Porque es un deporte de conjunto, porque te enseña que necesitas siempre a alguien más, que no te salvas sola, volver a esto de la transformación colectiva que ya lo había dicho, que inventás un lenguaje para hablar, que tu cuerpo tiene una cantidad de posibilidades de movimiento que siempre nos negaron. Entonces, hubo un momento para nosotras que decidimos que no nos podíamos llamar más fútbol femenino y que debería ser fútbol feminista. ¿Y por qué decidimos eso? Porque era el nombre que encontrábamos mejor para explicar todas las transformaciones que habían pasado por nosotras mismas y por el grupo de pibas de la Villa 31. Digo, así por poner ejemplos como muy concretos, ¿no? Poner la pelota abajo de la suela y levantar la cabeza y mirar. Es como recuperar dignidad, ¿no? Por lo general son personas, la gran mayoría de las pibas y nosotras mismas, que vamos con la cabeza agachada como pidiendo permiso. Y hay algo fundamental que el fútbol te enseña, que es justamente levantar la cabeza para ver a quién se la podés pasar. Y a la vez que pasás la pelota tenés que mirar toda la situación de juego. Y una cantidad de cosas que iban pasando ahí en la cancha con esto de tener conciencia de tu cuerpo, ¿no? Cuerpos los nuestros, que no importa la clase social que pertenezcamos, están siempre pensados en función de la reproducción, ¿no? De tener hijos, y esos serían los cuerpos valiosos, ¿no? Y todo lo demás no. O un cuerpo que tiene que obedecer a ciertos modelos de belleza, de estética. Y nos dábamos cuenta que con el fútbol le pegábamos un pelotazo a todo eso, ¿no? Y realmente a poder disfrutar de nuestro cuerpo. Eso es una sensación de libertad, pero maravillosa. No conocemos otra forma más libertaria y más solidaria que
22 personas en una cancha de fútbol pateando, ¿no? Y también pensar que, bueno, esa cuestión que tenemos siempre de reunirnos y circular y de ronda, antes de empezar un partido o cuando termina, también tiene que ver con nosotras. Y que también es necesario todo eso para poder jugar, ¿no? Cuando los equipos de varones triunfan, como pasó con la selección argentina hace unos días y que estuvimos acá por lo menos todas muy felices, se habla permanentemente del triunfo del grupo y que se dieron cuenta que lo más importante era el grupo. Bueno, bienvenido muchachos, ¿no? Nosotras eso lo sabemos hace un montón que sabemos que es así, hace mucho. Y cuando buscamos nuestras raíces políticas, históricas y sociales, el ejemplo de fortaleza máxima para las argentinas son las madres de Plaza de Mayo, bueno, un ejemplo en el mundo. Y lo que hicieron fue reunirse y lo que hicieron fue ocupar el espacio público y lo que hicieron fue caminar cuando les dijeron que no se podía caminar. Bueno, hay montones de analogías, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que recuperar es todo el tiempo que el patriarcado nos choreó, la posibilidad de jugar. Y que la posibilidad de jugar es lo que necesitamos, ¿no? Y que eso es profundamente feminista y que pudimos correr ese velo, digamos, en este tiempo histórico, y creo que este tiempo histórico es el que tenemos que aprovechar para ir por más transformaciones. Porque no creo que tenga un techo, digo, no puedo decir, bueno, deporte y feminismo son estas 4 palabras. Me parece que es algo que está en permanente crecimiento y por eso es muy interesante el que nos podamos encontrar entre distintas generaciones, ¿no? Compañeras mías de All Boys o yo misma hace unos años no podíamos decir que era feminista lo que estábamos haciendo y era profundamente feminista. Dar pelea en un club y jugar ese torneo de NAFA por nada y ir a jugar por amor a la pelota, y le pudimos decir feminista muchos años después. Y ahora aparecen montones de compañeras que empiezan a jugar al fútbol porque primero son feministas. Entonces me parece que ese enlace entre generaciones es no sé, de una fortaleza, de una potencia tremenda y que nos va a marcar el camino, ¿no? Para dónde tenemos que ir. Sí, que tanto los feminismos como también, bueno, el deporte involucran al cuerpo, ¿no? Y a ese cuerpo que a las femenidades, a las disidencias también nos enseñaron como a temerle, a tener, no sé, desde temerle a nuestra sexualidad, a nuestro hambre, a nuestros enojos, a nuestros modos, a nuestra fuerza, y el deporte feminista como también ese espacio de autonomía donde vamos ganando esta gestión del propio cuerpo que también fue muy negado hacia las mujeres, las lesbianas, las personas trans, no binarias, y que bueno, es un programa que también estuvimos conversando mucho sobre nuestros momentos de la infancia, creo, y una de las preguntas que queríamos hoy conversar era cuáles son las diferentes estructuras que hay como sociales y culturales que condicionan a las niñeces a la hora de entrar en el mundo deportivo, desde una mirada interseccional, como puede ser desde la mirada de género, como también de la mirada clasista o de las diversidades funcionales o de las edades. ¿De qué formas la cultura o la sociedad condicionan a las niñeces en sus entrenamientos o en las elecciones de qué deporte hacer? A ver... Es un montón. Ya ni podés abrir el micrófono y acompañarme en esta, que hemos hablado un montón también. Creo que hay mucho o sea, sos otra ventana, ¿no? Como yo desde el momento en el que elegí ser docente, también lo pensé desde ese lugar, cuando vos sos profe en un espacio y más, trabajando con el cuerpo como hacemos quienes trabajamos en la educación física, sos esa otra posibilidad cuando de la casa, por decirlo de alguna manera, o del otro entorno, viene otro mensaje, ¿no? Porque el mensaje por ahí, cuando uno empieza como a estar en contacto constante con amigas feministas, o todo tu entorno es muy feminista, es re difícil cuando te encontrás con ese comentario de una niña, de un niño sobre mirá, parece una nena corriendo, como, bueno,
O sea, esas cosas a veces parece que están lejísimos y en realidad no, están ahí todo el tiempo, todos los días, en todos los entrenamientos, en que no quieran jugar a tal cosa porque es de nena, en que como, no sé, como es mucho más cotidiano de lo que por ahí pensamos que como esas cosas no pasan, ¿no? Porque lo hemos escuchado mucho también de, bueno, no, pero eso ya no pasa más. Creo que hay algo que por suerte hay generaciones más nuevas que se están criando con personas que vienen como atravesando también que les viene atravesando en el cuerpo algunas otras cosas, ¿no? Pero me parece que desde la elección de la elección del deporte creo que la escuela tiene un papel fundamental y es que la educación física deje de estar deportivizada y que dejemos de pensar en los deportes adentro de la escuela cuando lo que tiene que existir es el juego, que vos puedas elegir con tu cuerpo hacer lo que quieras después, ¿no? Y que todo ese bagaje motriz que te dieron a lo largo de tu infancia te sirva para hacer lo que tengas ganas. Y que la actividad física a lo largo de tu vida deje de ser una tortura, como lo es para mucha gente, porque te adoctrinaron de esa manera en la escuela. Entonces me parece que la escuela ocupa un rol fundamental en que las infancias y las adolescencias puedan tener otro vínculo con su cuerpo y con la actividad física y el deporte, porque creo que lo demás viene como dado, ¿no? Si la escuela te ofrece algo distinto que no encontrás en un club, porque para la competencia y para el deporte y la técnica, los clubes existen y han existido siempre, para un montón de otras cosas también, pero creo que la escuela tiene un papel fundamental en esto que por lo menos para mí es súper importante. Sí, no hay mucho, o sea, no sé si tengo mucho más para agregar. Pienso sí en esto de la importancia de poder explorar el propio cuerpo, la conciencia del propio cuerpo, que muchas veces con estos estereotipos, ¿no? ¿Qué hace una nena o qué no hace una nena o qué hace un nene? Y aparte de binarizarlo de esa manera, y aparte de una mirada capacitista, ¿no? De qué es lo motriz que hay que alcanzar o ser o estar. Y entonces pienso que el deporte o el juego permite la exploración de todo eso que se puede ser o hacer. Y que muchas veces desde esta mirada deportivista o de eficiencia se reduce toda esa posibilidad y todo ese universo que se puede llegar a explorar. Y lo pienso también en las infancias trans. Y pienso también en esas niñas que hoy tienen un póster de una jugadora que les gusta y que quieren ser. Pienso también en esto de cuáles son esos lugares a donde nos gustaría llegar o la posibilidad de hacer, que para muchas de nosotras eso ni siquiera era una posibilidad, estaba vedado. Entonces, me parece que tiene que ver con construir infancias que sigan pensándose desde esa libertad, de que el mundo está ahí para explorarlo y para poder saber qué queremos hacer en ese mundo, y no al revés, que es un mundo donde te limita y te encasilla dependiendo de ciertos estereotipos, roles, sistema productivo, ¿no? Y el deporte es sumamente disruptivo si lo podemos pensar desde ese otro lugar. El juego es sumamente disruptivo si lo podemos sacar de ese lugar heteronormado, binario, capacitista. Es muy potente y me parece que es tan potente que también se han encargado de que eso se reduzca y sea encorsetado. Y entonces, bueno, sí, la potencia, aparece todo el tiempo la potencia de lo que eso puede llegar a ser si logramos construirlo desde otro lugar. Es importante lo que dicen las compañeras, como de pensar en niñas que crecen sin referente, como qué mujer quiero ser, a quién admiro. No porque esas mujeres no existan, sino porque están invisibilizadas, porque de repente ser mujer, ser deportista, no está permitido. Como, ¿qué hacemos? Creo que pensar como que todas esas cosas condicionan también el acceso deportivo para las niñas, no así como por la situación diferenciada, por el binarismo inculcado, por esta cosa sistemática, por esta estructura. Y también pensando como con la premisa de que el patriarcado se cuela en todos los espacios.
Así como se cuela en el fútbol, se cuela en el deporte, y en Colo-Colo y en el barrismo, como no estamos exentas. Y la pregunta un poco es por qué nos quedamos acá también. Como, no es, como siempre hablamos un poco del semillero, de qué es lo que queremos para las generaciones futuras, qué es lo que aspiramos, como pensar en la visibilización de esas mujeres colocolinas, de esas mujeres como protagonistas en la cancha, mujeres futbolistas, y también de mujeres barristas, como no volver a ser la hermana de, como no ganarse ese lugar en el estadio porque era la acompañante, no porque era la novia, sino porque soy, porque me gusta, porque esto es lo que quiero y lo hago no por acompañar a alguien, como no ser más el segundo sexo. No somos un apéndice como lo no hombre. Pensamos también como en como la hipermasculinización de lo deportivo, porque solo los hombres pueden correr por la cancha mientras como quizá pensarlo en el colegio, en ese patio, donde un 90% del patio es la cancha que ocupan los hombres para jugar, y las niñas se ven como automáticamente relegadas a pasear del brazo, a sentarse, a saltar la cuerda, y como que no está permitido hacer más, como por una serie de condicionantes, no solo porque los varones no las dejan, sino que también por esto del uniforme, de que hay que cuidarlo, porque vamos con falda. Claro. Como qué difícil esa condicionante, pensando como lo deportivo, y qué difícil como desde el barrismo, como estas mujeres como cuando hablamos de las mujeres pulpo, como, bueno, las mujeres pueden ser barristas, pero ¿qué hacen entonces con la guagua? ¿Qué hacen entonces con los quehaceres del hogar? ¿Qué hacen con el trabajo? Como de repente no nos queda espacio, no porque no queramos estar, sino porque si los hombres pueden estar es porque alguien se está haciendo cargo, alguien está preparando esa serie de cosas para que ellos puedan tener ese espacio de esparcimiento. Recuerdo mucho a una compañera que hace poco, una compañera de nosotras, Bárbara, que comentaba que de repente las mujeres en invierno dejan de asistir como a los partidos, dejan de jugar a la pelota, porque no pueden ir con los niños porque se resfrían, porque es frío y no sé qué. Y yo entonces pienso en los varones que todas las estaciones del año juegan primer, segundo y tercer tiempo. ¿Y eso por qué? Porque hay alguien detrás haciéndose cargo, propiciando aquello. Pensamos como en eso, ¿por qué las niñas no estamos ahí? ¿Acaso no queremos estar o es que no está permitido? Entonces la Libe quiere agregar algo. O sea, también que como agregar el tema de cómo le enseñamos a los niños en la formación de cómo el ser futbolista o practicar el deporte, en donde te enseñan que tenéis que ser valiente, que tenéis que ser fuerte, que si estás caído, estás llorando, eres niñita, y todas esas condicionantes que te hacen así como no querer estar en esos espacios, pues, no querer practicar un deporte porque está súper masculinizado. A las compañeras también, el fútbol femenino también es complicado como generar herramientas para que ellas puedan como desenvolverse en términos de que no existen, por ejemplo, la misma cantidad de escuelas para niñas que para niños. Recién ahora como que están apareciendo todas como esos espacios en donde las niñas se pueden encontrar con diversos deportes. El querer como abrir un espacio a la profesionalización de los distintos deportes. Por ejemplo, en Colo-Colo, el Club Social hace como, no sé, un par de años, se abrió el patín carrera. Y el patín carrera son casi puras niñas, y es bacán. Pero eso pasa porque no hay espacio en donde ellos se puedan como encontrar, desarrollarse, y esperamos que con esta transformación en lo deportivo también se abran estos espacios que son espacios institucionales y que han dejado un poco de lado el querer como eh, propiciar la participación de las mujeres en los distintos deportes. Por ejemplo, el Club Social no es solamente de Colo-Colo, no es solamente fútbol, también tenemos otras ramas como el voleibol, está el patín carrera, creo que está por ahí una ajedrecista mujer que es campeona nacional, entonces como que hay una variedad de muchas cosas, pero eso se ha propiciado solamente con la transformación de la sociedad. No ha sido como un cambio de hoy día no tienen ganas de como abrir otra rama, sino que ha sido con la fuerza de mujeres.
en distintos espacios de poder. Y eso solamente ha sido a través del tiempo, una lucha. Eso. Y Mónica, ¿qué reflexiones nos puedes dar respecto, digamos, a estas condiciones culturales de esta sociedad patriarcal y demás, respecto a las infancias, las niñeces que que entran en el mundo del deporte, pero de repente se topan con estas barreras, Sí, creo que todo lo que fueron enumerando las compañeras es importantísimo y es parte de la realidad y es lo que ocurre, lo observamos como profes de educación física, luego como deportistas y luego en una organización social en territorio, ¿no? Yo creo que es el escenario donde el deporte se ha fundado, ¿no? Y se ha construido. Si nos remontamos a la historia del deporte, vamos a observar que lo fundó un varón oligarca, ¿no? Más bien de cierta clase social que se llamaba Pierre de Coubertin, ¿no? Y que lo pensó nada más que para hombres, aparte de cierta clase social. Y que fuimos abriendo camino en el tiempo para que distintas personas pudieran acceder a ese privilegio de deporte. Y que en ese privilegio de deporte se fueron construyendo ideas con respecto a los cuerpos, ¿no? Los varones que tienen que ser fuertes para la guerra, para el espacio público, intrépidos, corajudos, y la mujer para el ámbito doméstico. Y cuando lo pensamos en la división del trabajo y en el capitalismo, por lo general es la mujer la que se queda en casa a esperar a ese varón humillado, que trabajó una cantidad de horas por muy poco salario y que el único divertimento que tiene es un poco de esparcimiento con amigos y que por lo general ese divertimento es el fútbol o puede ser otro deporte. Y en esa concepción se fueron modelando los cuerpos y para acceder a esos cuerpos hay que pensar en infancias que ya estén moldeadas de esa manera. Entonces, muchas de nosotras habremos sufrido que nos regalen escobitas y cocinas y planchitas y muñequitas. Yo lo sufrí muchísimo, ¿no? Tengo 56 años y lo sufrí mucho cuando era chiquita, porque no me interesaban en absoluto esos juegos. Y un varón se le tira una pelota apenas nace, ¿no? Adentro del cochecito, y si a ese varón no le gusta jugar a la pelota, tiene el mismo castigo que tenemos nosotras si no queremos agarrar la cocinita para aprender a cocinar de temprana edad o la escoba. Lo que nosotras observamos en los barrios, y ahí para poner un poco de interseccionalidad o clase, es que las niñas aprenden tareas de mujeres adultas a edad muy temprana, pero muy temprana. Y que desde muy niñas se las prepara para esa maternidad, que significa el umbral, la entrada o la puerta de entrada a ser mujer. Y es un mandato que tiene un peso tan grande, la pata de patriarcado ahí, que es muy difícil correrse de ese lugar, ¿no? Muy difícilmente la maternidad sea por un deseo, ¿no? Que llegue realmente por deseo. Es una cantidad de cadenas, ¿no? Que se fueron entrelazando en los siglos. Entonces, por supuesto que jugar, por supuesto que la educación sexual integral debe contemplar también todo el ámbito deportivo y la educación física y todo esto que estamos hablando. Yo creo que hubo cambios grandes, digamos, los profesorados se está empezando a dejar la cuestión de esto lo hacen las mujeres y aquello otro lo hacen los varones. Y me parece que la diversidad y la corporalidad trans es el gran desafío que tenemos y la herramienta para patear la estantería binaria donde el deporte ha sido construido en todos estos siglos, ¿no? E incluso la educación física, ¿no? Las compañeras que estudiaron lo deben saber bien. Yo sufrí mucho el profesorado, recuerdo los rituales de iniciación, recuerdo barbaridades que decían los compañeros y las tomábamos como completamente naturales, como algo que, bueno, es así, esto es así. Y ya no, digamos, ya no es así. Entonces me parece que ahí hay una vuelta importante, ¿no? Lo mismo de cuando vas a hacerle un regalo a un niño chiquito, a una niña chiquita, a un niño para que empiece a jugar. No digo que sean rotundos los cambios en relación a una época a otra, pero hay cuestiones que empiezan a aparecer un poco mejor. Y para nosotras sustancial, para poner de vuelta el ejemplo en el barrio, es esa piba que se apoderó de la cancha, que se juntó con otras para pasarla bien, para ser feliz jugando, logra que ese compañero varón se quede cuidando a los hijos el rato que ella juega a la pelota. Monumental, es como un gol
se presupone que todos los hijos siempre son de las mujeres, digamos, y que esa tarea de cuidado no te la podés sacar nunca en ningún momento, ni siquiera cuando dormís, porque dormís inquieta pensando qué le pueden pasar a tus hijos. Entonces, el fútbol ahí fue una puerta de libertad para que las compañeras vean eso claramente, ¿no? Esa naturalización que no la podemos seguir permitiendo, ¿no? Entonces, creo que si logramos esa cuestión en las infancias, bueno, vamos a estar hablando de un mundo mucho más justo en unos años, porque es algo que necesariamente va a impactar en otros aspectos de la vida, en cómo discutimos el poder, cómo hablamos cuando hablamos de política, cómo nos paramos para hablar frente al público, bueno, montones de cosas que el deporte de alguna manera las cocina, porque es el escenario donde se pone en tensión justamente lo que se consideró culturalmente qué es femenino y qué es masculino, ¿no? Y me parece que eso es lo más interesante. Bueno, yo les propongo que para el próximo encuentro hagamos un vivo directamente y hablemos las 2 horas de programa que tenemos, porque cada tema que vamos atravesando en este programa nos va afectando en diversas maneras individualmente, y este programa nos dejó como muchas preguntas, algunas como relacionadas a nosotras, en nuestras experiencias personales. Yo por lo menos considero que soy una niñez y una adolescencia privilegiada, de que estuve cerca del deporte, y algunas que no los pudimos llevar adelante porque pensamos que eran tiempos de una etapa, ¿no? Como parecía que, como la conclusión que sacamos era, bueno, cuando sos niña jugás, cuando sos adolescente ya después. Y hoy cuando abríamos el programa con Fer pensábamos, bueno, como un halo de nostalgia, ¿no? De esa parte donde éramos deportistas y teníamos una comunidad donde nos encontrábamos todos los fines de semana y teníamos que hacer un montón de cuestiones para poder juntar una platita, para viajar, para ser federadas, bueno, para todo eso. Y hoy nos vamos con la convicción de acá de que las que tenemos las posibilidades de hacer una actividad física deportiva la tenemos que hacer, ¿no? Porque es parte de esto de la autonomía, ¿no? De construir la autonomía. Así que bueno, así como para cerrar este conversatorio y circular la palabra, si ustedes tuvieron que aprovechar este espacio, a todas las personas que nosotros invitamos, las invitamos como presencias necesarias y siempre le damos un espacio para que puedan contarnos algo, aprovechar este tiempito, este tiempo de aire para que nos puedan contar qué mensaje quisieran dar, qué les parece importante decir. Les invito a que podamos compartir y desde ya agradecerles, porque bueno, yo estoy como entre conmovida por un lado, como por otro lado enojada, por otro lado angustiada, ¿no? Como muchas sensaciones, así como que nos dio este programa que bueno, justo hoy les comentábamos a la audiencia que lo hicimos en un momento donde estaba la Copa América en el medio, parece que fue a propósito, ¿no? Como bueno, pero justo quedó en la agenda de nuestros programas. Fuimos cábala. Y quedó acá. Así que bueno, nada, les agradecemos un montón este tiempo y bueno, que aprovechen este tiempito para cada una desde su lugar, de su activismo, de su identidad, de su hacer, que nos puedan contar qué es lo que quisieran comentarle a la oyentada ahora. Bueno, yo quiero decir que nos amiguemos un poco con nuestro cuerpo, que el deporte o la actividad física en general es una herramienta que podemos pensarla desde ese lugar, que creo que todas las personas que hemos atravesado por instituciones públicas, privadas, clubes u organizaciones que nos ha llevado a tener amigas y amigues, pensemos en que lo que más nos acordamos de esos espacios no tiene que ver con resultados deportivos a la larga, y sí son las personas que nos quedan y los espacios o situaciones que vivimos, las risas y demás. Creo que eso es una de las cosas más lindas de poder recuperar y escuchando todo, y cómo se aprende, ¿no? También de escuchando a otras y qué cosas a una le van quedando afuera también cuando puede dar su opinión. Algo muy lindo y que es una reflexión que a mí me viene pasando de las entrevistas, por lo menos que hemos hecho con Yani en el programa, es esto de cuántas mujeres casualmente, que son las que nos lo han dicho, han atravesado un montón de situaciones de violencia o de exclusión y que no se quedaron en ese punto de me pasó a mí, yo me la banqué, como de qué se está quejando el resto, ¿no? Porque también lo hemos escuchado y han elegido
seguir estando en esos lugares para que a otras no les pase. Me parece que un poco todo lo que vamos conversando y lo que venimos haciendo, lo que ustedes están haciendo con el programa, lo que están haciendo las compañeras en Colo Colo, lo que hace Mónica hace un montón de años, que es una gran guía para nosotras, creo que tiene que ver con eso, con no quiero que a nadie más le pase, no quiero que ninguna piba nunca más la pase mal en un espacio donde esté el deporte de por medio y que sea un espacio feliz para su vida, ¿no? Así que con eso me quedo y me gustaba compartirlo. A mí me pasaba recién de escucharte, Juli, decir esto, ¿no? Todas las sensaciones que nos van pasando cuando vamos hablando y recuperando esa experiencia que vivimos, ¿no? Porque todas tenemos experiencia en la escuela, la educación física, en el juego, en la plaza, que te excluyan del juego por tu género, por tu sexo, ¿no? Como pensaba que vengo reflexionando mucho en esa reparación con esa infancia que fuimos y que seguimos siendo, ¿no? Como pensar la infancia como eso que nos constituye y con eso con lo que convivimos, porque mucho de lo que seguimos viviendo y pensando en los espacios donde los habitamos, tiene que ver con esas experiencias que pasamos en la infancia, en la adolescencia. Y me parece interesante pensarlo así para pensar esos espacios que habilitamos para esas infancias que son hoy. O sea, es como un doble juego, ¿no? Es la reparación de la propia infancia, el alojo de nuestra propia infancia y de cómo la vivimos y la transitamos, y también esos espacios más amables para esas infancias que vienen, que me parece que son fundamentales porque nos motivan, nos empujan a pensar en las condiciones de un mundo mejor y más amable, y también nos motivan a pensar la potencia que cada pequeño acto tiene para adelante, ¿no? Pienso en la ley del cupo laboral trans, la ley de identidad de género, digo, cuánto nos superó en lo que pensábamos que se venía después de eso. A veces ni nos imaginamos el mundo que se abre a partir de eso. Entonces, pensar en esos espacios más amables para esas infancias y en esos espacios más amables para la infancia que nosotros hubiésemos querido ser y estar, es muy potente para adelante y casi que no sabemos ni qué va a pasar con eso. Se nos escapa incluso de nuestra propia imaginación y siempre esta capacidad de asombrarnos. Por eso maravilloso que va pasando y por eso que las infancias nos van mostrando también. Y me parece que el juego tiene mucho de eso, de permitirnos asombrarnos con lo que en ese juego va pasando y con lo que vamos reflexionando a partir de esa experiencia. Así que bueno, eso, que jugar tiene mucho de descubrir, de descubrirse y de alojar y de alojarse. Con Piscolo, Colinas. Creo que cuando hablamos de deporte me gustaría decir que las prácticas deportivas podrían estar en todo tipo de actividades que realizamos. Como Colocolina, si bien estamos hablando de un equipo de fútbol, hemos creado instancias de participación como una cicletada por toda la región metropolitana, los campeonatos de fútbol con compañeros, equipo mixto, cosas que idealmente, o sea, como que en la antigüedad o años atrás jamás hubiera sido pensado que mis compañeras de colectiva podrían jugar en un equipo mixto y se les permitiera en un campeonato que heterosexual se dieran estas como instancias. Creemos que es importante avanzar en estas propuestas, tensionar los espacios, darle nomás con todo, con fuerza, porque si no molestamos no vamos a transgredir nunca la norma. Entonces creo que es importante que avancemos en cada trinchera que estemos, ya siendo así como dirigente, directora técnica, futbolista, hincha, barra, lo que sea. Es importante seguir como molestando y tensionando todos esos espacios porque nosotros también queremos habitar y los otros cuerpos también quieren habitar. No puede ser que sigamos como en el año 2021 y sigamos pidiendo permiso para realizar cierto tipo de acciones.
Creo que es momento como de emancipar como todo ese miedo y empezar a buscar formas de darle vuelta a todo eso y transformarnos y transformar la sociedad en algo más venidero po, para las próximas generaciones, que es lo más importante. Eso por mi parte. Sí, qué importante, como pensar en este semillero y pensar también un fútbol diferente, el deporte como un derecho social, un espacio donde las mujeres, donde las colocolinas podamos estar seguras, podamos no ser sexualizadas, podamos construir un fútbol diferente, fuera de la mercantilización, fuera de lo masculinizado, fuera del patriarcado, como es posible, como nuestro horizonte más cercano es derrumbar el sistema, si seguimos disputando la cancha, hay que estar ahí, hay que pelearla. Muy, muy de acuerdo con todo, muy, muy de acuerdo. Solo agregar que sostenemos como una convicción que jugar es un derecho humano, que jugar es importantísimo, que ninguna persona puede quedar afuera de jugar, que no es una pavada, que no es algo menor, que jugar es muy serio y que nos constituye como personas y que tenemos que garantizar ese derecho y que por ahí va nuestra militancia. Así que no nos pueden echar de las instituciones que amamos, ¿no? Porque amamos estos clubes, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra historia. Así que solo volver a decir una frase que en la coordinadora de fútbol feminista repetimos mucho, y es sin nosotras nunca más. Y hacer la bandera, sin nosotras, sin nosotres, nunca más. Bueno, a ocupar los espacios, a transgredirlo, a transformarlo todo para construir este mundo y que realmente sea feminista. Así que nada, como les agradecemos muchísimo este espacio, muchísimo el tiempo y la disponibilidad que han tenido con nuestro programa. No sé si alguna de mis compañeras quiere decir algo para cerrar, pero más que agradecidas por tener este espacio, este tiempito para con todas nosotras quienes estamos habitando en este conversatorio. Yo me quedo conmovida también y creo que en el deporte se juegan los afectos también, ¿no? Y que es algo importante en esto de que sostenemos las feministas, que también hay que politizar las emociones y también politizar las emociones adentro del deporte. Así que gracias, nada más que eso.